Erika, y me queda un lugar. ¿A quién ponemos? A Chucky, buena rentería. Por chistoso también. ¿Ahora yo qué hice? Madre, ya se me cayó esto. Ya, América, ya te puso el tuyo en tu nombre. Celosa. Sí, güey. Porque si no, yo me siento. Entonces, fulanitas, nada, América. ¿A quién quieren la tercera integrante? Ya le dije que rentería, profe. No, yo no. Es que se había cortado, no escuché que era rentería. Pero ya está. Entonces ya se está grabando. Nos portamos bien, hacemos las conexiones. Trabajamos como gente buena, como gente decente. Qué elegancia la de Francia. Tal vez sí se me pasó la mano con las compus. Entonces, para esta Nos va a práctica, dejar una más fácil a nosotros, ¿no, profe? Creo. uno como de 30 compus por subred. Algo sencillo. Vamos a estar ocupando lo que serían los protocolos que hemos visto hasta ahora. Va a estar DHCP, que es el que vamos a ver hoy, más el DNS y el HTTP que van a estar aquí, más yo creo que OSPF, para que se comuniquen y todos puedan acceder a nuestro servidor. Entonces esta es la red de América. Vamos a comenzar por el servidor. Bueno, y las subredes. Vamos a decir que para la del lado izquierdo vamos a ocupar la 192.168.20.0, diagonal 24. Para la del lado derecho, la 21. Para la de abajo, la 22. Y digamos que estas dos subredes pequeñas entre routers va a ser la 8000, diagonal 8, y la 9. Creo que se trabó, pero entramos a lo de la IP. Y decimos que vamos a colocar a .50 o la IP que ustedes gusten, asignar para su servidor. Ahí se escucha, todavía sigue trabado. Te escucho, pero un Sí, poquito escucha. trabado. Sí. Gracias. Entonces ponemos la 50. El DNS pues es la misma dirección de aquí, que sería este servidor al que hacemos referencia, y el punto 1 para nuestro router. Entonces cerramos y nada más revisamos, recuerden, en config o en service, dependiendo de su versión. Revisamos que HTTP esté encendido, que el DNS esté encendido y agregamos su página web, que en este caso sería mi nombre. Voy a poner www.jesus.com y la dirección de este servidor, que era la 22.50. Y lo agregamos para que ya se quede registrado. Entonces, ya que tenemos eso, voy a ocupar la lupa. No, pues wow, se volvió a trabar. Ah, ¿Se traba o soy yo? Sí, se traba el profe. Se traba. Simón se traba. Se trabó. Que ya nos vayamos, dice. Creo que le va a explotar su compu. También estaba de chetos. Fucking mint. Es que también tiene muchas pestañas abiertas, profe.
¿Cuándo escuchando. cree Ni que siquiera escuché más que, no escuché más que lo de muchas pestañas abiertas. Pues Voy a sí, cerrar mi porque música de Billie Eilish. está bien que tengo 8 gigas de RAM, pero pues tampoco le va a aguantar el Chrome y todas las aplicaciones abiertas. Y grabando. Y grabando, no, Y, profe, y más si abre la lupa. No, hombre. informático. Ah, Ya se le volvió a trabar. que ya nos vayamos. Ya- Pero esto es lo que ya habíamos hecho en una práctica pasada, ¿no? Donde pidió un servidor, ¿no? Fue nada más de protocolo OSPF, ¿no? Ajá. Era OSPF, Y, DNS y HTTP, ¿no? Bueno, ajá. yo lo hice así. Sí, yo también así lo hice. Creo que ya los escucho. No voy a comer por ver ¿Ya su me pantalla escuchan? trabada, profe. ¿Ya me escuchan ustedes, muchachos? Ah, puta. Sí. Se escucha trabado. Bueno, trataré de hablar despacio. No creo, Vamos profe. con el router de NAT. ¿Sí está hablando lento o se está trabando? Se oye como No, sí borracho, estoy profe. Está trabado. hablando un poco más lento. No, Ok, ya tampoco. hablo normal entonces. Sí, hable normal. Ya se les trabó. No, pues wow. ¿Podemos ir a comer? Y ahorita que está trabado, avanza como 10 minutos y ya terminó de configurar todo. No haría eso, Nat, ¿cómo crees? Cuenta que ya le avanzó en la configuración. Tú también te escuchas trabada. Cuenta que no. Otra borracha. Nat también ya se Es trabó. plática de borrachos, déjenlos. Ya andan bien pedos. Sí se hizo la peda virtual que decía Gil. Se Yeah. cumplió lo que dijo Gil. Yeah, perdone. Kamehameha. Amigos, yo también estoy. Es el internet. El internet. El internet. Es No el me, wifi. no me estés haciendo burla. Ocnitlis. El Ognitlix. El Ocnitlis pegó. Yo digo que vuelva a grabar, porque esta grabación ya quedó en el olvido. Ya no sirve. Se vuelve a hacer la topología desde cero. Me perdí. Me perdí en ponerle las IPs a las Ya compus. está saliendo el profe de la conversación. Vale. No, pues, GG. ¿Por qué lo sacaste, Sebastián? F. Si el profe se sale, ¿nosotros también o qué? Que sí, ya vámonos. Sigue grabando. ¿Y eso a mí qué? Ah, Hay que decir groserías. Chanfle. chispitas. Ese es de Galo. ¿Y qué? De la Dila, profa. por favor. Chispitas, repámpanos. ¿Ya viste? Vale, chetos. Oye, Galo, ¿qué tan cierto fue eso que lincharon a un ladrón ahí iba a decir en Lomas? Lo más Pues, turbo. no Colinas, sé, güey. güey, según sí, pero según no era ratero. O sea, se Según lo lo cargó la confundieron o algo así. Están invitados Ajá. todos al entierro de Pelón, ¿eh? Por cierto.
Sí, Ya no me acordaba de pelón, sí es cierto. Ya no está el profe. No, ya se salió. ya son No, 5 y pero está media. grabando, ¿eh? No, hay que tener cuidado con lo que se dice porque está grabado. Ya son 5:30, ya nos podemos ir. No creo que suba esto, ¿sabes? Sí, sí, lo va a subir. No, no, Sí pero lo lo voy a puede ver, subir, ¿por Fabi. qué creen que no? ¡Ah! El profe ya regresó. Estaba en modo incógnito. Fin. Es omnipotente el Entré con profe. el nombre de América 2 para que no me detectaran. Si no es fumar. ¿Ya está bien o no, profe? ¿O tiene Pues creo COVID que sí. todavía? Yo espero que sí esté bien. A ver, ¿Estás bien? hagamos la prueba. ¿Ahí ya se ve? No, Yo creo que no. ya se ve. Ah, no. Pues a ver si no muere. Ay, ay, ay. Decíamos que entonces le toca a la Y ya mataron. 192.168.20.0 a la fase Ethernet. Entonces, fase Ethernet 192.168.20.1. Le ponemos su máscara y su no shutdown. Ahorita voy a estar haciendo puras configuraciones que ya han visto, entonces no creo que haya ningún problema. Luego la interfaz serial, que dijimos que iba a ser la 9.0. Entonces, interfaz serial 9.0 y su no shutdown. Y hasta ahí quedaría por ahora el de NAT. ¿Sí se escucha o se quedaron callados todos? ¿Ya me puedo ir? Sí, sí, se escucha. Sí, escuchado. Ah, perdón. No, Nat, no te puedes ir. Wow, ¿usted sí se fue? Porque reinicié mi modem. Reinició bien rápido, me tarda 10 minutos. Yo quiero reiniciar la vida a ver si... Sí, eso ya lo intenté y no funciona. Oh, bueno, ahí está el de América, que va a tener el 9.002 para comunicarse con el otro router del lado izquierdo, el 8001 del lado derecho y la 192.168.22.1 para su propia red local que tiene abajo. Y nos faltaría nada más el de Rentería. Rentería tiene dos redes, la 21, que es su red local, y la 8, que es la que está compartiendo con el otro router. Entonces nada más habría que configurar Robot. este. ¿Perdón? Hablo Chucky, pero no sé qué pasó. Otro caído. ¿Me trabé yo o se trabó Rentería? No, Retería. fue Chucky. Iba a Sí. hablar, pero ya no se escuchó nada. Fui yo. Otro caído por el internet. Ay. Rentería. Que reinició su vida, dice. Creo que también se fue a reiniciar el modem. ¿De qué internet tiene, profe? Megacable, que no he pagado, por cierto. Y creo que ya, ¿no?
Ah, no, me faltó levantar la interfaz fase eterna. Ahora sí creo que ya. Entonces ya recibieron sus IPs los routers. Lo siguiente que podríamos hacer es configurar ya lo de OSPF, que también no creo que haya mucho problema con eso, ya que tuvieron como 2 prácticas ocupando ese protocolo. Entonces aquí podemos colocar do show IP route para ver cuáles son las que vamos a configurar, que sería la 9 y la 192.168.20. Le pongo router OSPF, el número que ustedes gusten, le voy a poner un 10. Network, coloquen mi red, la 9.0.0.0 y su wildcard, que sería 0.255.255.255. Y el área 0 indicando que es el backbone o área principal de comunicaciones. Luego colocamos la 20, que sería el 000 y el 255, área 0. Y hasta ahí queda. Ese sería lo de OSPF para el router de NAT. Luego vamos con América, que aquí hay que dar de alta 3 redes porque son las que están conectadas. Nuevamente, si queremos verlas, podemos colocar do show IP route y ya nos aparecen. Y configuramos router o SPF. Aquí le voy a dar, por ejemplo, el 20. Recuerden que puede ser cualquier número, siempre y cuando esté en el rango de 1, perdón, a ¿Puede, 65.000. ¿Puede ser el mismo número también? Creo que sí, pero Bueno. como recomendación sí traten otros. El que sí tiene que ser igual es el del área. Es el que determina la comunicación entre ellos. Profe, ¿cuál es la diferencia entre área 0 y área 1? El número. Es que ustedes pueden separar el área de comunicación y aquí ya me mandó el mensaje. Espérenme. Ahí está. Pueden separar en áreas su organización, que por ejemplo nada más se comunique, no sé, un edificio, y se le pone en área 0. Y luego hacen otro edificio y le ponen área 1, y el siguiente edificio área 2. Ustedes pueden ir ahí separando por ese número. Sin embargo, lo más común que van a encontrar es el 0 porque es como área principal o para indicar que a partir de ahí se está generando toda la red. Ese en sí nada más es por estándar. Sin embargo, si ponen el 1 no pasa absolutamente nada. Bueno, en sí no habría diferencia. ¿Y qué ¿Se estamos podría haciendo? comunicar entre Profe, ellos? ¿y hay un área máximo? A ver, alcancé a escuchar 2 cosas. Una que si se pueden comunicar entre ellas, no. Como son diferentes áreas es cuando se va a perder la comunicación. Sería lo mismo que si en IGRP ponemos una ID diferente. Por eso, entonces a todos les ponemos el mismo número de área. Ajá. Ah, va. Y el área, aquí está. Ese sí no me sabía cuál era el límite, pero es entre 0 y 4.294.967.295. Son los valores que tenemos para USPF. O poner una IP, también se puede. Pero como les decía, casi siempre si nada más tenemos una topología pequeña, lo más común es que vean este área 0, que es para indicar que es la principal. Vale. Y creo que ya son las 3, ¿verdad? 8, 9 y la 22. 8, 9 y 22. Ahí está. Y vamos con el de rentería. Con rentería, igual checamos las que están conectadas. Do show IP route. Router SPF 30 tal vez. Network 8.0.0.0. 0. Su wildcard, que es lo opuesto. Área 0. Y luego network 192, 168, otra vez. Perdón, es que el mensajito me quedó mal. 0, 0, 0 y el 255. Y nuevamente, área 0. Pero bueno, si nos sale ese mensaje, entonces vamos bien. Significa que sí está reconociendo las redes vecinas. Voy a hacer una pequeña prueba nada más entre routers, que sería entre el de rentería y NAT. Y me dice que todo bien.
No puedo probar las compus porque como tal no tienen IPs. Y ese es el nuevo protocolo que le vamos a estar agregando a nuestras topologías y nuestros ejercicios, el DHCP. DHCP lo que permite es que ustedes asignen IPs de forma dinámica, que no le estén colocando de forma manual a todo lo que conecten, que es lo que pasa normalmente en una red. Cuando entran en su casa, pues ustedes no tienen que entrar a su teléfono y colocar una IP estática, sino simplemente se hace la petición al módem y el módem ya lo asigna. Como les dije, hay tres formas básicas del DHCP, que es el por servidor, que de hecho aquí lo tenemos. Aquí está. Tenemos un servicio para eso. Lo tenemos por módem, que es yo creo que el más común, al que estamos más acostumbrados. Y ahorita el que vamos a ver para esta práctica y la que ustedes van a hacer es por router. Entonces para eso voy a entrar al router de NAT y empezamos la configuración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para el DHCP? Paso número 1, excluir las IPs que ya están ocupadas. Entonces, si revisamos la red de NAT, tenemos la 192.168.20.0. Como tal, la única excluida sería la del router, perdón, que ya colocamos de forma estática, la 20.1. Entonces, esa es la que vamos a excluir. ¿Cómo hacemos eso? Colocamos IP, DHCP. Si yo pongo un signo de pregunta, nos aparecen las opciones. Para excluir una dirección de que no la asigne, de forma automática, ocupamos exclude address. Y es lo que le coloco. IP DHCP exclude address. Y colocamos enfrente la IP que vamos a quitar o que no va a poder asignar a los dispositivos que se conecten, que sería la 20.1. Y le damos un Enter. Esto es desde el modo de configuración, si se dan cuenta. Segundo paso, creamos lo que se llama un pool, que es como un conjunto de direcciones que van a ser las que se asignan. Igual el comando ya lo tenemos arriba, es IP, DHCP, pool, y a este conjunto de direcciones hay que asignarles un nombre. Ahorita se me ocurre que le puedo poner el nombre de los routers. Entonces le voy a poner NAT. Ahí ustedes le pueden colocar cualquier palabra para identificar que es su conjunto de direcciones DHCP. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, siguiente paso. Paso número 3. Ahorita le voy a poner el signo de pregunta. Y si se dan cuenta, tenemos diferentes comandos que podemos ocupar en este de DHCP. Vamos a ocupar nosotros 3 en concreto. La red, el servidor de... No, perdón, el acá arriba. El servidor DNS, que es el que tenemos en la red de en medio, y la dirección del router. Entonces, primero le voy a decir la dirección del router. Aquí coloco el que le corresponde a NAT, que sería el 192.168.20.1. Esa es la dirección que va a estar asignando en el apartado de Default Gateway de las computadoras de forma automática. Es esta dirección que acabamos de colocar aquí. Segundo paso, si nos damos cuenta, o si yo voy ahorita a una máquina, tengo también el DNS, que es nuestro servidor que cambia las direcciones por IPs. Entonces le voy a dar esa indicación al router. Ahí se movió mucho. Y es con este comando DNS server. Le digo DNS server y la dirección del router, si no estoy mal, me parece que era la 22.50, la que le pusimos al Creo inicio que de la sí. topología. Creo que sí, no estoy seguro tampoco. Pero mejor si lo revisamos. Si se dan cuenta, el servidor es el único que lleva estática porque por lo mismo de que tenemos que acceder a sus recursos, no podemos dejar que esté cambiando su IP. Ahí está, 22.50. Entonces sí vamos bien. Tú ya tiene el default router, que es el punto 1, el DNS, que es el 22.50, y ya nada más hay que decirle cuál es la red que puede ocupar para hacer direcciones dinámicas. Entonces le digo, bueno, ya que me excluiste el punto 1 y ya que le vas a colocar esta información a la IP, entonces la red con la que puedes estar jugando es la 192.168.20.0 con una máscara de 24. Aquí sí colocamos tanto la red como la máscara.
Entonces, ¿qué es lo que provocamos con esto? Que el DHCP Profe, ya y sepa... los comandos, perdón, tienen que ser en ese orden. Primero el default, luego el DNS y luego network. Ah, gracias. No tienen que No. ser en ese orden. Lo que sí recomiendo es que primero excluyan las IPs y luego ya hagan todos los de aquí adentro. Estos tres ya no importa tanto el orden en que los realicen. Ah, bueno. Y creo que entonces ya tendríamos todo. Les comentaba, ¿qué es lo que hace el DHCP? Revisa su red, dice que entonces él puede asignar cualquiera entre la red del 20.0, se da cuenta que la 1 está ocupado, en teoría debería de empezar a asignar a partir de la 2. Entonces vamos a hacer la prueba. Voy a mi primer computadora, en la IP, y le digo que en lugar de estático, ahora es por DHCP. Espero a que pida la dirección y ahí me dice que fue correcto. Entonces, como les decía, el DHCP revisa, se da cuenta que la punto 1 ya está ocupada y asigna la punto 2. La máscara pone exactamente la que pusimos y igual aquí fueron los dos comandos que colocamos. El de router, que es el punto 1, y el DNS server, que es la 22.50. Entonces ya podríamos hacer eso. Pero Mande. eso lo hace automáticamente. Ajá. Y Sí, a ya ver, nada en más. otra lab. A ver, ¿cómo va? ¿Perdón? A ver en esa lab. ¿En esta? Ajá. Sí. Pero sea, solo ¿ya lo hace tiene que automático? activar el DHCP, ¿no? Sí lo hace automático. Ahí está. Ese está más Tiene chido. que activar el DHCP en todas, ¿no? ¿En cuál toda rentería? ¿En todas las redes? ¿Se me cortó a mí o se le cortó a él? A rentería. Pobrecito, ya tiene dos dudas y no ha podido preguntarme ninguna. O sea, ya no es necesario que nosotros hagamos todo el procedimiento, ya automáticamente con ese comando ya lo hace. Así es. Si se dan cuenta, va asignando ahorita la 2, la 3, la 4, la 5 y este le tocó ya la 6. Y así ya manda mensaje a las Sí, otras sí, por computadoras, obviamente. ejemplo, Igual, ¿no? yo ahorita lo mando al servidor que es el que ya tiene IP. Ahí está. Ya lo manda. E inclusive, si ya está bien también lo de OSPF, debería de dejarme acceder a la página desde la compu de ahí, que era la de jesus.com. Y ahí está. Entonces sí se asignó bien la IP y sí ya permite OSPF, DNS y HTTP porque ya accedimos a la información de nuestro servidor. ¿Hasta ahí ¿Y todo así se bien? hace con los otros segmentos de red también? ¿O el que tiene es diferente? No, sería lo mismo para todos, Nat. Configuramos exactamente los mismos pasos. está Lo bien. único que tendríamos que cambiar, si acaso, es el pool. Nada más por otro nombre para saber qué le pusimos a cada uno. Ah, bueno. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, ya. Sí. Entonces, nada más repetimos el proceso con los otros dos para ver que todo funcione. Vamos con el de América. Entonces, el de América es el 22.0. Le digo nuevamente IP DHCP, exclude address, y le digo que no puede ocupar la 22.1 porque esa la tiene el router. Pero además, hay que decirle que tampoco vaya a ocupar la .50 porque esa la tiene el servidor. Entonces aquí ustedes pueden colocar el número de IP DHCP exclude que ustedes gusten, dependiendo de cuántos dispositivos van a tener una IP estática, para que no se las pueda dar de forma automática. Y ya que tenemos eso, entonces si los pasos son iguales al otro. IP DHCP pool, le voy a poner por ejemplo de América. Y aquí ¿cuáles eran? Ah, sí. Default router, le digo que va a asignar la 22.1. DNS server, que es la 22.50. Y su red correspondiente, que es la 22. Y su máscara de 24. Y salimos. Entonces, si se dan cuenta, son los mismos pasos. Les decía, lo único que yo recomiendo que cambien es el pool,
para que reconozcamos a qué le asignamos cuál y que sí tengan cuidado si tienen varios servidores o varias IPs estáticas. Profe, dejamos de entrar a ese men. ¿A quién? ¿La ricapucha? Ay, no inventen. Por eso le pregunté. Ay, niños, la grabación. Pero bueno, ahí está. Entonces, probamos las Reprobado por computadoras chistoso, de aquí. profe. Probamos nuestras máquinas de aquí, que es la 22.2, porque la 22.1 ya la ocupó. Y debería de funcionar lo mismo para todas las máquinas. Aquí debería de dar la 22.3, la 22.4. Y eso es lo que pasa cuando nos conectamos en cualquier red, sobre todo la de su casa o la de la escuela, para que la próxima vez que entren vean más o menos qué número de dispositivos son al conectarse. Digo, muy seguramente la de su casa ya les asignó una IP más o menos segura o confiable a cada uno de los dispositivos. Entonces puede que aunque se conecten primero no les dé la 2 o la 1, sino que les asigne la misma que les coloca cada vez que se conectan. Por ejemplo, a mí me da la 16, a pesar de que a veces soy el primero que entra a la red, porque esa IP ya está como que guardada para la computadora. Y nos falta el DHCP en el de rentería nada más. Profe, Mandé. eso que menciona que se almacenan, bueno, que le asigna ya una establecida, se puede almacenar como en las cookies, ¿no? Hablando Ajá. de servidor web. Así es, podríamos tener una sesión o, como bien dices, una cookie que tal vez se encargue de guardar esa información de preferencia. O de, bueno, sí, de la IP que nos asigna cada vez que entramos con cierto dispositivo. Ah, va. Gracias, David. ¿Y qué? Ah, sí, la 21. IP DHCP exclude address 192.168.21.1, ¿no? Sí, Le digo que punto no puede asignar la de el router. Que aquí le voy a poner ren de rentería. Y empezamos a configurar default router 192.168.21.1, DNS server 192.168.22.50 y network 192.168.21.0. Y nada más hacemos la prueba. Voy a agarrar esta compu. Le Pero digo todavía no que... les cambia DNS, ¿no? A las compus. Ah, no, todavía no. Es lo que ahorita andaba haciendo. Ajá. Aquí nos da la 21.2 y la 21.1. Entonces voy a tratar de probar con esta compu, por ejemplo. Como ya tiene IP, a ver si ya manda mensajes del otro lado. Que ya falló. Ahí está. Que ya salió el mensaje. Y también podemos probar lo de la página. Con la de en medio no lo quise probar porque como está en la misma red, sí era más seguro que apareciera la página web. Pero aquí lo tenemos también. Si yo entro al servidor DNS, entonces en automático, como tiene OSPF, ya puede viajar a través de las redes y detectar nuestro servidor. Y listo. Bueno, ya nada más faltaría colocar a las otras compus. ¿Dudas o preguntas, muchachos, de alguno de los protocolos que hemos visto? No. Ya vamos. A comer. ¿Qué creen? Y sí, Que acabamos antes de las 6. Nah, En nah, mi nah. reloj ya son las 6:05, Pero profe. en Zoom las conferencias duran 40 minutos. ¿Por qué creen que estamos en Teams? A ver, esperen, antes de que empecemos a pelear.